días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 25 de junio 2017. Director, Día Nacional del Pago, del manejo. Ajá, Día Nacional del Pago. Así estarían los guardias y los policías. Ellos son los únicos que cobran los 25, director. A usted no le toca. Entonces, saludos especiales a los dominicanos que nos ven a través de Main TV, Canal 24 para todo Estados Unidos. Los dominicanos de Europa también en contacto y en las redes con nosotros. Un domingo, como siempre, cargado con muchas informaciones, tanto nacionales como internacionales. Señores, en la semana que finaliza, el tema político concitó mucha atención y lo sigue concitando. Claro, el tema judicial ha sido la justicia, el tema de la semana. Sin embargo, las afirmaciones del presidente Danilo Medina de que lo dejen trabajar es una frase que respondió breve pero contundente cuando los periodistas le preguntaron a propósito de esta situación, de este pedido que se ha generado por un grupo de intelectuales de que el jefe de Estado renuncie. Yo en lo personal pienso que en estos momentos plantear la renuncia del presidente de la República es una propuesta descabellada. Primero, estratégicamente de cualquier sector le puedo dar ganancia de causa partiendo de una estrategia política. Ahora, la renuncia de un presidente de la República en un país estable, tenemos estabilidad política, estabilidad económica y hay una estabilidad social. Independientemente de marcha verde, roja, azul, amarilla, morada, la que usted considere, el presidente de la República tiene que finalizar su mandato constitucional, llueva, truene o ventee. Tiene que darse en caso de una situación sumamente grave, que Dios nos libre, porque ahí sí es verdad, como dicen los viejos en los campos, que la puerca tuerce el rabo, porque hay que apostar a la estabilidad democrática del país. Sin embargo, yo quiero respetar la posición de los intelectuales. Ciertamente, se ha dado una situación compleja a raíz del caso Odebrecht en la República Dominicana y hay una serie de cuestionamientos, y están los presos, está en Najayo, que ha sido un tema sumamente debatido. Sin embargo, hubo posiciones encontradas, al parecer, a la hora de consensuar los puntos de ese documento. Y ciertamente la sociedad dominicana se encuentra en un momento crucial con el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. De hecho, la reapertura del caso de los tucanos, los supertucanos, apuntan a esa dirección. Y apuntan a esa dirección, y pienso también que el tema de los tucanos en estos momentos va, y lo quiero adelantar, a repercutir, va a remenear la mata más allá a lo interno del PLD. Digo esto porque recuerden que los tucanos fueron adquiridos por el expresidente Leonel Fernández. De ahí las investigaciones a Peña Antonio, él es jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, y los empresarios que están implicados en este escándalo, que dicho sea de paso, venía zumbando con fuerza de un huracán del tema de los tucanos, y Odebrecht lo frenó. Es un huracán y un maremoto. El huracán Odebrecht, o el maremoto Odebrecht, y el huracán tucano. Y ese caso de los supertucanos va a tener repercusiones, repito, a lo interno del PLD, más allá de la confrontación jurídico-social. Y va a tener implicaciones políticas a lo interno y a lo externo. Quieran o no, esa piedra va a caer en esa mesa de las conversaciones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ciertamente no hay forma de desvincular un elemento del otro y que eso no traiga consigo más confrontación a lo interno. La situación del caso de Brecht da a entender, es un hecho de que los supertucanos tendrán que parquearlo en la Casa Nacional del PLD de manera simbólica, y eso va a tener como resultado esa ecuación confrontación por el hecho de que los exfuncionarios que estuvieron con el expresidente Leonel Fernández de una forma u otra están envalentonados a defender la figura de su líder.
la figura de Leonel ciertamente al día de hoy está muy deteriorada y está como esos boxeadores cuando tienen un knockout fulminante. Hay boxeadores que se caen solos, se tiró, se dice, no le dieron, no. Él viene con ese golpe y se llama en boxeo golpe de acción retardada. Así está Leonel Fernández. Leonel Fernández viene con ese golpe moral desde que salió del poder y por eso al día de hoy su figura está desplomada en el escenario político nacional. Miren, señores, en otra información, el presidente Danilo Medina, dentro de su promesa de campaña, ofertó varios aspectos, el componente educativo, el componente social y ese componente económico. El tema de las bancas solidarias se han convertido en la columna vertebral de esa promesa de campaña. Vi unas declaraciones recientemente de su directora, Mayra Jiménez, que es la directora de Banca Solidaria, donde hacía mención de que más de 1.100.000 personas a nivel nacional han sido beneficiadas con esta iniciativa. Y dice Mayra Jiménez que precisamente 370.000 de los micros y pequeños empresarios beneficiados con financiamientos desde la creación de la institución. Un dato muy significativo y por eso quiero compartir con ustedes este material de Banca Solidaria. Vamos a ver, director, parte de lo que pasó en esa importante actividad donde la directora de Banca Solidaria estuvo un encuentro con importantes representantes de la micro y la pequeña empresa. Nos sentimos realmente muy contentos hoy al inaugurar esta nueva sucursal de Banca Solidaria en esta productiva y bellísimo municipio de Constanza. Por el hecho de ser esta la sucursal número 85 a nivel nacional de Banca Solidaria y la número 3 de la provincia La Vega. Me sentí muy bien, porque gracias a Dios, yo lo que trabajaba en un invernadero, después que estoy en este banco, ya yo no trabajo echando días, y eso me ha beneficiado muchísimo. Mi hija está estudiando, yo le he ayudado mucho con eso, a mi hijo también, y parte de mi familia también yo la ayudo con eso. Según el último censo de población y vivienda del año 2010, la población de Constanza es alrededor de 60.000 personas y tenemos aquí en el municipio una población económicamente activa de 21.000 personas, de las cuales un porcentaje importantísimo está representado por micros y pequeños empresarios, donde se destacan las áreas de venta de frutas y vegetales, venta de flores, porque Constanza es un municipio eminentemente agrícola, pero encontramos también muchos colmados, muchos salones de belleza, venta de productos por catálogo, confecciones, etcétera. Es decir, un sinnúmero de actividades microempresariales que le dan vida a este municipio de Constanza. De ahí la gran importancia que reviste esta sucursal, porque desde aquí fomentaremos y desarrollaremos la micro y la pequeña empresa, y no solamente de los que tienen un negocio establecido, sino también de los que de alguna forma tienen algún tipo de iniciativa microempresarial. Y es bueno aprovechar este acto de inauguración de la sucursal número 85 a nivel nacional, de que hasta la fecha Banca Solidaria ha beneficiado a más de 370.000 micros y pequeños empresarios
en todo el territorio nacional. Estamos hablando de que hemos impactado directamente a 1.100.000 personas en todo el territorio nacional. Bueno, y vieron parte de lo que pasó en esa actividad de Constanza. El municipio de Constanza es uno de los municipios
Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Ya está con nosotros en este plato fuerte de la entrevista principal el diputado del PRM por la provincia de Espaillat, Emmanuel Bautista, que tiene como valor agregado que es hijo del expresidente del Senado y senador de la República, Andrés Bautista García, quien forma parte de los encartados del caso Odebrecht, y por eso al día de hoy queremos traerlo para conocer una serie de detalles a propósito de la situación que se ha creado. Buenos días, Manuel, bienvenido a Fuera de Récord. Buen día, caballero. Bienvenido, para mí de mucha satisfacción que hoy usted esté con nosotros para edificar a la República Dominicana con todo lo que ha pasado. En los últimos días hemos visto que ustedes como familia, tú como legislador, ha iniciado una serie de pasos de dar a conocer la situación real, lo que ha pasado con el caso de Odebrecht y la defensa que han asumido los abogados a favor de Andrés Bautista García. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Vemos que tienen una serie de documentos, lo hemos visto también en las redes y hemos visto que ustedes han iniciado un proceso de defensa bien ardua a favor de Andrés. Bueno, primero agradecer la oportunidad que nos das de dirigirnos a los amigos televidentes, a los que ocupan también las redes sociales, porque ya las redes sociales son determinantes. Gracias por la oportunidad, sinceramente. Nosotros, en el caso específico de Andrés Bautista, aparte de que somos hijos, vemos en Andrés Bautista una persona a seguir, un líder, una persona que nosotros entendemos que se ha manejado de una manera intachable durante toda su vida, y cuando le ha tocado de manera privada demostrar su seriedad lo ha hecho, y cuando también le ha tocado de manera pública, en la administración pública específicamente, pues también lo ha demostrado. Nosotros, cuando hablamos de Andrés, tenemos que hablar primero del productor, del empresario, porque Andrés Bautista, antes de ser senador, era una persona que ya venía pues aumentando su patrimonio y pues desarrollando sus empresas, con varios proyectos avícolas, con casa propia. Desde el 1970, que fue la primera vez que pues inició un proyecto avícola, con 5.000 pollitas, que él siempre hace la historia. Y pues te menciono esos proyectos, por ejemplo, avícolas porcinos, avícolas pollos y huevos, y porcinos ya de cerdos. Te lo menciono porque, como vamos a hablar específicamente del caso que nos compete, que es el caso de Odebrecht, y de las imputaciones que se han hecho, pues queremos hablar de que Andrés Bautista, cuando comienza a ser senador, tenía varios proyectos avícolas, contrario a lo que el Ministerio Público quiere decir, como que Andrés Bautista llegó a pie al Senado, que llegó sin ningún tipo de patrimonio, y cosa que es falsa. Como un desbaratado, llegó Exactamente. un desarropado, como se dice popularmente. Y nosotros pues repetimos una anécdota que de que los senadores al inicio de la gestión, ¿verdad?, en el 94, pues se trasladaban en una jipeta que Andrés Bautista tenía. Estamos hablando del 94. Y no cualquier vehículo, sino un vehículo en condiciones. Cosa que el Ministerio Público como que quiere decir que Andrés Bautista no era económicamente solvente en ese momento. Y que su patrimonio lo que andaba rondando era, maliciosamente, que andaba rondando los 3 millones de pesos. Para el 94. Para el 94. Sí, pero 3 millones de pesos en 94 era... Claro, pero no hacen tampoco la devaluación del peso dominicano, porque creo que en ese momento andaba por el 12 por 1, 11 por 1. Y ya el 2003, 2004, 2005, cuando ellos vienen a hacer, pues, a decir que Andrés Bautista pues aumenta su patrimonio, quieren venir a hacer unos cálculos medio raros y al mismo tiempo ignoran las propiedades que tenían. Cuando uno habla de Andrés Bautista, el nombre Andrés Bautista, la figura Andrés Bautista, nosotros entendemos, y así lo entiende todo el que lo conoce, lo que inspira es sinónimo de respeto, de trabajo, de dedicación y de seriedad. Y cuando hablamos de administración pública, Andrés Bautista, esto es una certificación del Senado que quiero mostrar. ¿Del Senado? Del Senado. Cuando fue presidente del Senado. Cuando él sale de la presidencia del Senado. Va a compartirla. ¿Qué dice esa
certificación? Mira, Enfócala ahí, esa director. certificación lo que nos dice es que Andrés Bautista, cuando sale del Senado, deja un certificado de inversión de 50 millones de pesos y deja en cuenta disponible 205 millones de pesos. ¿Por qué yo digo esto? 205 millones. Sí. Y la deuda, ¿tú sabes de cuánto fue? 0 pesos. No dejó un solo peso en deuda. ¿Qué es lo que tradicionalmente... ¿Y esa constancia se le entregó al Ministerio Público? O sea, Andrés, Sí, ya posteriormente al cotejo de informaciones que se entregan, se le entregó. ¿Por qué yo menciono esto? Nosotros estamos acostumbrados, principalmente en nuestro país, a ver que cuando una persona sale de un puesto público, lo que deja son deudas, déficit, un mal uso de los recursos del Estado. Y cuando tú miras un resultado de una administración así, eso es lo que te da ejemplo a seguir por todas las vías que tú lo quieras mirar. Pero también, Andrés Bautista, ya entrando al caso específicamente, se le imputa de que Andrés Bautista trabajó a favor de que se aprobaran los préstamos de Odebrecht aquí en el país. Y de que no, votó por ese es el punto principal de la acusación. Claro, y de que votó por esos proyectos y de que los motivó. Y porque yo digo que la mentira tiene las paticas cortas. Cuando tú analizas, tú te vas al fondo del asunto en cuanto al trabajo que Andrés Bautista hizo a favor o en contra de este proyecto. Solo tienes que mirar las actas del Senado. Por ejemplo, esta es del 20 de marzo del 2002, que fue cuando se aprobó el primer empréstito a favor de Odebrecht. Ese fue el Pinalito o el acueducto No, de la línea noroeste. ese es la línea noroeste. El acueducto. Cuando vamos a la Enfócalo ahí, director, para que compartamos ese documento, por favor. Cuando vamos a lo que Andrés Bautista hizo en la sesión, supuestamente a favor del proyecto, Andrés Bautista dice ahí, señor presidente, eso fue la posición de manera particular de Andrés Bautista. Siendo presidente, dice, señores senadores, la verdad es que nosotros tenemos un compromiso y lo manifestamos el 27 de febrero entre las agendadas para la legislatura. Entendemos la necesidad que tiene la línea noroeste y la perseverancia de los senadores de la línea noroeste para el conocimiento de este proyecto. Cuando hablamos y propusimos que por lo menos lo reuniéramos para mañana, lo dejáramos para mañana, era para darle un tiempo para que se leyera ese proyecto. Yo creo que este compromiso es de todos. Lo hemos dicho públicamente, no, pero ¿por qué no esperar por lo menos a mañana para poder leerlo y que para un plazo, aunque sea de horas, para verlo por lo que se ha planteado? Es la posición que tenemos personalmente. Y cuando se va a la votación, Andrés Bautista vota en contra del proyecto. Primero motiva para que no se conozca ese día. Y él era Para presidente que no se del Senado. ponga era presidente del Senado. Para que no se conozca en la agenda de ese día. Para tener tiempo para leerlo. Pero en el Congreso, mayoría gana a la hora de una votación. Sí. Se vota a favor de eso. Andrés Bautista vota en contra de que se coloque en la agenda. Y luego, posteriormente, que se coloque en la agenda, Andrés Bautista vota en contra del proyecto de la línea noroeste. O sea, hay tres aspectos entonces a tomar en consideración. Primero, siendo presidente motivó pidiendo que no se conozca ese día. Exactamente. Después, vota en contra. Sí. Y después, el otro aspecto era... No, luego que está en la agenda, Ajá. que ya se va a votación formal para la aprobación o no del proyecto, vota en contra también. No, pero espérate, es que esto es grave, pero espérate. Es que entonces, ¿y cómo se concibe que el Ministerio Público, si los abogados sometieron y demostraron eso, esté acusado con esa acusación de él? Mira, esas ¿Cómo son de las cosas que el pueblo debe de saber. Y digo el pueblo porque esto es un caso que lo ha trabajado el Ministerio Público para trabajar en la percepción, para que el pueblo entienda que se está haciendo justicia con el caso de Odebrecht, y no se dan cuenta
El pueblo, de una manera sana, entiende de que sí, que es así, pero no se dan cuenta de que lo que se están usando son chivos expiatorios para que los verdaderos culpables de la situación que ha sucedido con el caso de Brecht en el país, pues estén fuera de lo que es este caso. Pero también se quiere decir que Andrés Bautista trabajó y aprobó el préstamo Palomino. Sí, del proyecto Palomino. Palomino. Andrés Bautista en el Senado, digo bajo su presidencia, Sí. ¿qué es lo que se aprueba? Es el estudio medioambiental para ver si el proyecto era factible o no. Y esta es el acta del proyecto, en donde se vota por 8 de diciembre de 2005. Andrés Bautista aprueba el estudio para ver si el proyecto era ambiental. Exacto, el impacto medioambiental. Y míralo ahí donde lo dice. El proyecto era de 225 millones de dólares. Y Andrés Bautista lo que aprueba es el estudio, que cuesta 15 millones. Míralo ahí. Para los estudios geológicos, ambientales y de ingeniería. Ahí aparece Odebrecht. O sea, en esa solicitud de que ya se conocía en la solicitud del Ahí estudio. aparece Odebrecht, pero de que simplemente lo es el iban a- estudio. Es el estudio El solamente. estudio, sí, Porque aquí sí. no queremos esconder nada. Es el estudio lo que se está demostrando aquí, que se aprobó. No el proyecto en sí Entonces, cuando se aprobó el proyecto como tal, Andrés Bautista no era presidente. O sea, O sea, que partiendo de ese documento, ustedes alegan es que Andrés lo están imputando por el caso de Palomino, no por la aprobación, sino por el estudio. por el estudio. Pero maliciosamente el Ministerio Público lo que dice es que Andrés Bautista motivó, aprobó e incluso el juez se fue más cosa que el Ministerio Público no le estaba pidiendo al juez. El juez dice que Andrés sobrevaluó esas obras. Oye, como si Andrés Bautista estuviera hasta por encima del presidente de la República, de los ministros y todo eso. Era presidente para ese entonces Hipólito Mejía. No, eso fue, sí, exactamente. Hipólito. Era Hipólito, Sí. exacto. Entonces, Mira otra cosa. El acueducto de Samaná. Esta acta es del 14 de septiembre del 2011. Ahí se aprueba el acueducto Hermanas Mirabal. ese es el de Salcedo. Samaná, Samaná. perdón. ¿Cómo es? No, perdón. Este es el de Samaná. Ahí. Está bien. Mira, 20 de marzo de 2009. Yo no voy a decir quién era el presidente del Senado porque tampoco quiero Claro. estar buscando otra cosa que no sea demostrar la inocencia de Andrés Bautista. Senadores ausentes con excusa legítima. Mira el nombre que figura ahí. Andrés Bautista García. Eso fue cuando se conoció El acueducto de cuando se Samaná. aprobó el de Samaná. Exacto. O sea, el conocimiento o la aprobación es esto. La aprobación. La aprobación. La aprobación. O sea, Andrés Bautista no era presidente del Senado, simplemente era senador, pero no estaba ni en la sesión cuando se aprobó ese proyecto. Esa es otra. Y cuando nos vamos, otra imputación que se le hace al senador Andrés Bautista es el acueducto de Hermanas Mirabal. Eso fue el 14 de septiembre de 2011. ¿Cuándo Andrés Bautista sale del Senado? 16 de agosto de 2010. O sea, Andrés Bautista no era ni senador cuando se conoce ese acueducto. Y No, también pero- se le quiere decir Este es el de Samaná, el de Hermanas Mirabal. O sea, 14 de septiembre de 2011. Yo entro como senador, como diputado, cuando Andrés sale de senador. 14 de septiembre de 2011 Pero se eso- conoce el proyecto. pero los abogados, cuando se hizo el interrogatorio, porque Andrés fue interrogado por el todo eso, procurador. sí, todo el que tuvo la oportunidad de ver la audiencia, vio cómo los abogados refutaban lo que el Ministerio Público estaba diciendo. Entonces, la verdad es que lo que se ha hecho con Andrés Bautista, aparte de vergonzoso, es abusivo. O sea, venir y buscar y fabricarle un expediente de esa manera
Para nosotros es algo inaceptable. Y nosotros entendemos que con una justicia medianamente imparcial, Andrés Bautista no tiene nada que buscar en el caso de Odebrecht. Pero hay otras cosas que nosotros también tenemos que contradecir y contradecir con la verdad. El patrimonio de Andrés Bautista. Cuando iniciamos la entrevista, yo decía de un poco la trayectoria de Andrés Bautista a nivel empresarial. El monto del patrimonio es importante conocerlo porque forma parte también de los argumentos jurídicos que ha utilizado el Ministerio Público para la acusación. Me voy a ir a la pausa. Guárdame ese monto ahí porque sé que los televidentes están así, porque estamos tratando un tema que al día de hoy es centro de atención en el país, no solamente por la calidad y la cantidad de los implicados, sino también por el momento psicológico y hasta emocional que vive la sociedad dominicana. Estamos conversando con Emmanuel Bautista, diputado de la provincia Espaillat y también hijo del ex senador y presidente del Senado Andrés Bautista, a propósito del escándalo Odebrecht. Cambiar de canal de caso de delito federal, vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos en este plato fuerte, la entrevista principal, conversando con el diputado del PRM por la provincia de Espaillat, Emmanuel Bautista. Emmanuel, antes de la pausa hablábamos del monto y de las acusaciones que hace el Ministerio Público. Usted ha demostrado con documentos una serie de elementos que, a decir de los mismos, son muy diferentes a la acusación formal que hace el Ministerio Público en contra de Andrés Bautista. El tema del patrimonio, que fue el tema que quedó sobre la mesa, ¿cuál es la situación real? Porque hay unos montos como que no coinciden entre lo que plantea el Ministerio Público y lo que ustedes tienen dentro de la defensa. Antes de entrar a lo que es el patrimonio, yo quiero también decir que aunque esos proyectos, Andrés Bautista votó en contra, no estaba en las sesiones, no era presidente, cuando se quiere decir que era presidente, realmente esos proyectos, a veces la gente los ve como pecaminosos, pero en realidad eran necesidades de la época. O sea, no queremos decir que quienes trabajaron por esos proyectos son corruptos, porque eran necesidades de la época, las comunidades estaban demandando agua. El acueducto de la línea noroeste, yo recuerdo, parecía la Marcha Verde. No, eso era huelga, eso era una presión increíble. O sea, que también quiero aclarar ese punto, para que no se quiera venir a satanizar lo que eran unos proyectos que llevaban solución, aunque Andrés Bautista no tuviera que votar en contra, que no estuviera a favor en esas ocasiones. Y entrando ya a lo que es el patrimonio, oye, yo tengo que reírme. Dentro del problema tengo que reírme porque las propiedades que menciona el Ministerio Público que Andrés Bautista adquirió mediante el dinero del soborno, son propiedades que yo siendo un niño la caminé. ¿Cómo así? Mira, hay una propiedad que está en la comunidad de La Palmita. Esa propiedad, Andrés Bautista... ¿Es para allá? En Moca. Andrés Bautista la adquiere en el 87, 1987. Yo siendo un niño. Y ellos dicen que Andrés Bautista la compró en el año 2003. 2003. Ajá. Hay otro proyecto, que es el de las Guasumas. Andrés Bautista lo compra ese proyecto en el 92. ¿De qué son esos proyectos? Avícolas. Pero hay otro proyecto que es el de la playita, que yo recuerdo, yo siendo un niñito, mi papá me daba los sábados 50 centavos para que yo le contara, las cerdas preñadas y las cerdas paridas. El Ministerio Público dice que Andrés Bautista compró esa propiedad en el 2005. ¿Y eso no tiene título de propiedad? Claro, no, y lo vamos a demostrar. O sea, se va a demostrar en la apelación, en donde sea, vamos a demostrar de por qué Andrés Bautista ha sido un empresario ejemplar. Pero hay proyectos
Por ejemplo, él adquirió en el año 2005, en el año 2001, el proyecto de Cerdo, el más grande, porque el que te mencioné fue otro proyecto, que se adquirió en el año 2001. Ahí, Andrés Bautista, el Ministerio Público dice que fue en el 2003. Yo no sé qué clase de investigación fue que el Ministerio Público hizo de las fechas en cuando Andrés Bautista adquiere las propiedades. Pero hay otra cosa. Te menciono esos proyectos porque es lo que menciona el Ministerio Público, porque ellos ignoran completamente otros proyectos que Andrés Bautista tenía en la época, o propiedades como Estancia Nueva, como Eurípides, que son propiedades de Andrés Bautista que se adquirieron en esa época, terrenos que se adquirieron en esa época, y el Ministerio Público no lo menciona, porque el interés del Ministerio Público es decir que desde el 94 al año 2008, me parece que Bautista incrementó de manera exorbitante su propiedad. Su patrimonio. Sí, su patrimonio. Entonces, sí, porque ellos dicen que él no tenía ni casa propia. Y la casa, Andrés Bautista tiene casa antes de yo nacer. O sea, desde casi en el 80, 70 y pico, Andrés Bautista tiene casa propia. Luego se muda en el 92 y la casa que tiene ahora la compró en el 92. Pero el Ministerio Público ignora todo eso. Pero otra cosa, porque la verdad que esto es un circo de mal gusto. Que Andrés Bautista utiliza empresas para lavar el dinero. Oye, ¿cuáles son las empresas? El lavado de activos tiene carácter público internacional. Televidente. Oiga, ¿cuáles son las empresas que Andrés Bautista utiliza para lavar el dinero? Susi FM. Susi FM fue una compañía que Andrés Bautista creó en el año 2000 con el objetivo de conseguir una frecuencia para iniciar una emisora. Eso nunca funcionó. Eso se creó, pero al no conseguir, ¿la emisora no existe? Al no conseguir esa frecuencia, eso nunca movió un peso, nada, porque nunca llegó a funcionar. Esa es una de las empresas que Andrés Bautista utiliza para lavar el dinero. El Moca Fútbol Club. Eso fue un equipo de fútbol que se creó en Moca con diferentes medios de la sociedad civil y autoridades el año pasado. Eso es un equipo del pueblo de Moca, que Andrés Bautista es socio. 100,000 pesos tiene cada socio de aporte. Ahí está el senador José Rafael Vargas, Carlos Amarante Baré, miembros de la sociedad, miembros connotados de la sociedad civil. Eso es otra empresa. Bueno, mira, si se va a partir de eso, entonces, los demás socios pueden ser llamados. ¿Están lavando dinero? No, pueden ser llamados entonces. Sí, exacto. Otra empresa, Cooperativa Avícola Nacional. Una cooperativa. Una asociación de productores, con cientos y cientos de productores que están asociados en esa cooperativa, única y exclusivamente para defender los intereses del sector. ¿Cuándo viene el plazo fatal para la apelación? ¿Cuándo los abogados piensan apelar? Porque hay un plazo fatal para esa apelación. Bueno, se va a apelar, ya la apelación prácticamente está lista, pero ya los abogados, Carlos Salcedo y Antoliano Peralta, pues tendrán su estrategia de cuándo depositar esa apelación. Y es lo que te digo, y vuelvo y lo repito, Andrés Bautista, si medianamente se estudia su caso, con un poquito de justicia, Andrés Bautista, hay que declararlo inocente. Y yo estoy 100% seguro porque sé de lo que estoy hablando. Bueno, Emanuel, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos infinitamente que haya venido al programa porque estaba muy interesado en conocer la situación real del caso de Andrés Bautista, los demás implicados, porque este caso de Brecht ya tomó un matiz internacional y la sociedad dominicana está muy pendiente del mismo. Mira, antes ya de concluir, yo quiero que la población sepa que Andrés Bautista y nosotros tenemos un compromiso de seguir luchando contra la corrupción, contra la impunidad y contra todos los males que afectan a la República Dominicana. Y no vamos a desmayar para reclamar los derechos que con tanta
benevolencia, con tanto sacrificio este pueblo dominicano está exigiendo. Y que no se use este caso solamente para destruir o intentar destruir reputaciones que con tanta seriedad y con tanto sacrificio se han creado durante tantos años. Gracias, Manuel. Se nos terminó el tiempo, señores. Hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes más la próxima semana, pero los dejo con Franklin Núñez de Transacción de Deportes, las reinas del Caribe. ¡Wow! ¡Qué poderío, director, han demostrado estas jugadoras dominicanas! Y también el boxeo con muchas expectativas. Vamos a terminar aquí, pero lo dejamos con Franklin. Hasta la próxima semana. Para comunicarse con nosotros, llámenos a los teléfonos 829-666-6989 y 809-299-0525 o escríbanos a nuestro correo fuera de record 45@gmail.com. Gracias, Elvis. Bueno, bienvenidos señores a los deportes aquí en Fuera de Récord. Definitivamente la noticia obligada, pues, es lo que tiene que ver con el retiro de la camiseta del Big Papi David Ortiz. Caramba, qué bien uno se siente como dominicano cuando uno ve que uno de los nuestros, pues, recibe tantos honores, tantas distinciones. No hay duda de que independientemente de lo que David haya hecho en el terreno, que fue mucho, se nota con este tipo de actos, de actividades, que tuvo una trascendencia más allá. Porque lo que ha pasado con él, miren, tan bueno como David por el béisbol han pasado muchos. Cuando digo tan bueno, en el terreno, en el juego propiamente dicho. Pero con esa trascendencia de David, pues no hay duda que lo colocan a él en un sitio a la parte. Yo siempre digo que en el deporte tú puedes ser bueno y no grande. Y puede ser grande y no tan bueno. Ahora, en el caso de David, se unen las dos cosas, porque él fue bueno como pelotero, pero además fue grande. Yo me atrevería a decir que David Ortiz debe estar en el top 5 de los atletas dominicanos más grandes. Yo, particularmente, Franklin Núñez, entiende como grande aquel atleta que ha podido trascender más allá de su accionar. Entonces eso ha pasado con David Ortiz. Momentos memorables, por ejemplo, cuando se produjo el ataque, ¿verdad?, durante el marco de la celebración del maratón de Boston, fue algo que marcó a David, esa simpatía que él siempre mostraba con los aficionados, esa hermandad con sus compañeros, sus obras de bien social, operando niños, han convertido a David definitivamente en un ícono del béisbol. Entonces, hay algo que me gusta, miren, mucha gente puso en duda, supongo que hay algunos que podrían mantener esa posición, de que David pudiese llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Lo hacen sobre la base, y no dejan de tener cierta razón, de que él es bateador designado y eso podría restar. Sin embargo, no sé si esto que está pasando en Boston podría verse como una presión. Digo, miren quién ha sido este hombre. David ha sido el pelotero, entre los dominicanos, por mucho el que más rápido le han retirado una camiseta, porque por lo regular el número se la retiran cuando ya lo ensartan. Fue el caso de Pedro Martínez, de Juan Marichal. Yo sé de paso, David es apenas el tercer jugador en toda la historia de la República Dominicana que le retiran un número. Pero es que a David le están haciendo una serie de homenajes antes de... No se ha cumplido un año de su retiro. Una calle, le retiraron el número, un puente. Entonces, eso yo lo veo como una forma de presión a la gente del Salón de la Fama de Cooperstown. Él lo ha hecho todo, por eso nosotros lo estamos distinguiendo. No sé qué van a hacer ustedes. Por eso hoy día, en este momento, usted me pregunta a mí, y voy a utilizar un término del boxeo. David se va a ir en el primer round se va a ir David. Asegúrenlo. Es que es demasiado. De manera que particularmente muy contento con todo esto que pasa, porque he tenido la suerte, la oportunidad de conocer a David, de compartir con él y sé el gran ser humano que es. De manera que nuestra más sincera felicitaciones desde aquí para el Big Papi David Ortiz. Bueno, otra noticia interesante que ha acaparado la atención es el éxito, señores, el buen desempeño una vez más de las llamadas reinas del Caribe. Me refiero a la selección femenina de voleibol superior.
Miren, hasta el partido del sábado, voy a contar ahí porque es la ronda regular, estas muchachas no perdieron un set, 15 sets, ganándole a equipos buenos como Perú, que tiene una muy buena tradición en voleibol femenino, ganándole a Cuba. O sea que no es fortuito. El equipo femenino de la República Dominicana es toda una realidad. Estas muchachas definitivamente, ellas constituyen en estos momentos la mejor selección de la República Dominicana, no importa que sea de hombres o de mujeres. Y yo digo algo con relación al voleibol, y es que ella constantemente está en relevo. O sea, no como muchas otras selecciones que se añejan. Esa muchacha está en constante. Hay algunas que tienen un buen tiempo, pues, por ejemplo, el caso de Priscila Rivera, Anneri Valdés, pero no hay duda que esta muchacha se mantienen renovándose y ahí ha estado el éxito. Así es que orgulloso una vez más de las reinas del Caribe. Bueno, hay que hablar del boxeo porque definitivamente esta semana estuvo muy activo, sobre todo promoviéndose la pelea de Golovkin y el Canelo Álvarez. Entonces, hubo una promoción con una crítica porque le entró el Canelo, le entró De La Hoya, le entró Golovkin a la pelea que van a hacer Conor McGregor y Floyd Mayweather el día 26, un combate de boxeo y UFC, eso es un arroz con mango. Entonces, el Canelo, que no habla mucho, no es muy dado a criticar, bueno, dijo que es un show, que él respeta mucho a Mayweather y a este muchacho y a Conor McGregor, pero cada cual en su área. Golovkin también dijo que es un show, la pelea que realmente la gente quiere ver es la del Canelo y yo, decía Golovkin, en el marco de una gira promocional que lo llevó hasta Inglaterra. O sea, lo que quiero decir es que ellos están atacando a Mayweather, sí, pero también están aprovechando esto para promoverlo, porque quiérase que no, Mayweather sigue siendo una figura de primera en el mundo deportivo, no solamente en el boxeo. Entonces, están matando dos palomas de un solo tiro. Bueno, atacando a Mayweather, nosotros nos promocionamos, porque fíjense ustedes, y yo soy una muestra, guardando la distancia, de que todo el mundo ha tenido que estar hablando de esto. Nada, yo quisiera seguir con ustedes, pero lamentablemente el tiempo no da para más. Ya será la próxima semana, si Dios lo permite, cuando volveremos a estar juntos en los deportes, aquí en Fuera de Récord.